Aquí cantamos en English y platicamos en español. Y recuerda, tu actitud se importa una sonrisa y habla de Dios con tu forma de vivir. Bendiciones. Lo más fresh, siempre. Ilumina FM, 14 años. Únete a nuestra comunidad en TikTok. Encuéntranos como Ilumina FM. (17:30). Este programa llega a ti gracias al patrocinio de Cat Plus. Generamos soluciones eléctricas para ti. Llámanos al 2204-9494. Actualidad, empresa, emprendimiento, mercado laboral, finanzas. Una mirada anticipada al futuro en temas empresariales y financieros. Bienvenidos a Tendencias. Y gracias a Dios, hoy es lunes. Sean ustedes bienvenidos a una edición más de su programa Tendencias. El día de hoy, nuestro programa número 653, lunes 17 de octubre del año 2022. Les saluda Ángel Mejía. En una tarde de mucho tráfico en el Valle de la Ciudad Capital de Guatemala, en una semana donde ya no debieran haber clases para alumnos de escuelas privadas. Sin embargo, en el sector público entendemos que todavía se están dando clases y pues se sufre un poco en el Valle de la Ciudad Capital de Guatemala cuando ha habido una lluvia. Sin embargo, si usted nos escucha fuera de la Ciudad Capital de Guatemala, mándenos a saber, díganos cómo está su área donde usted se moviliza. Tenemos un número de teléfono de ustedes, parte del programa, 599-511-11, 599-511-11, y participe con nosotros en esta conversación. Una semana muy importante, segunda quincena del mes de octubre, y le damos el inicio, la bienvenida a la segunda quincena de este mes. Termina el mes un día lunes también, y esta quincena es muy importante porque ya enfilamos la parte final del año. El programa de hoy le hemos titulado Recesión Económica Mundial, y lo he puesto con signos de interrogación porque de eso se trata. Los diversos medios económicos han señalado que el 2023 va a tener una recesión, lo que se avisora. Sin embargo, es algo que vamos a estar conversando. ¿Cuáles son las oportunidades que nosotros tenemos? ¿Qué dice Guatemala? Esto también va a ser sensible para Guatemala. Es algo que vamos a estar conversando más adelante. Sin embargo, en el inicio del programa quiero dejarle esta nota que es la producción que hacemos cada semana de un contenido derivado de algún libro. Esto es digamos, un resumen de un concepto. Si usted le tengo que dar una mala noticia y una buena noticia, ¿cuál quiere escuchar primero? Normalmente queremos escuchar primero la mala noticia. ¿Por qué? Es parte de nuestra naturaleza humana, en la cual nosotros queremos escuchar lo malo primero y después darle paso a lo bueno, porque nos interesa terminar con esperanza, con ánimo, con algo que me ayude en el futuro para poder salir adelante. Si la noticia, si me llama a mí mi jefe para llamarme la atención, yo sé que estoy ahí sentado porque voy a ser llamado a la atención. Mientras que él me está diciendo algunas cosas buenas para suavizar, para endulzarme el mal momento, yo estoy diciendo que se apure con lo malo. ¿Para qué me trajo aquí? No fue para decirme esas cosas buenas. Y de aquí se deriva una recomendación cuando se trata de dar feedback o de dar malas noticias o de dar noticias. Y es decime primero lo malo y luego decime lo bueno. Si va a haber una sesión de retroalimentación o de desempeño y demás, decime qué es lo que yo necesito mejorar, pero no me vengas con la estrategia del sándwich, porque científicamente se ha demostrado que no es lo que más funciona. Hablando de comportamiento humano, es decir, decime algo bueno, después decime lo malo, después decime lo bueno. No necesariamente, decime mejor primero lo malo y salgamos de eso para darle paso a lo bueno y a las expectativas que tenemos para poder avanzar a futuro. Así de que de eso se trata este contenido. Gracias, el lunes. Malas noticias primero, buenas noticias después. Arranca la semana con sabiduría y energía. Gracias a Dios, hoy es lunes. Tengo dos noticias, una buena y una mala. ¿Cuál quieres escuchar primero? Casi siempre queremos escuchar la noticia mala primero. ¿Pero por qué? Porque de forma inconsciente la mayoría de personas tendemos a querer salir del mal momento primero y escuchar lo bueno después.
Ahora imagina, debes llamarle la atención a una persona, debes entregar esa revisión del desempeño o darle una retroalimentación de mejora a esa persona que lideras. Entonces, para relajarte y para demostrar tus buenas intenciones, nuestra naturaleza de buena gente nos lleva a querer darle unas cucharaditas de azúcar diciéndole cosas gentiles antes del momento amargo de decir las cosas negativas. Pero un momento, ya dijimos que la mayoría de personas tendemos a querer escuchar lo malo primero y lo bueno después. Pareciera que no entendemos que la persona sentada al otro lado, que está haciendo una mueca ante nuestra introducción amable, prefiere quitarse la tristeza y la preocupación del camino y terminar el encuentro con esperanza. Una recomendación para médicos, maestros, jefes, padres acerca de dar noticias. La ciencia del tiempo ha encontrado repetidamente lo que parece ser una preferencia innata por los finales felices. Preferimos las noticias que finalizan con esperanza en lugar de las que finalizan llenándonos de preguntas. Que terminen con desafíos de mejora en lugar de amenazas o de ultimátums. Que terminen elevándonos en lugar de deprimiéndonos. El simple hecho de conocer esta inclinación puede ayudarnos a dar mejor retroalimentación y tener mejor interacción con las demás personas. Cómo terminamos una reunión de feedback puede ayudarnos a ponerle atención a lo positivo en lugar de lo negativo. Así que te daré las malas noticias primero y te daré las buenas noticias después. Esta semana pongamos atención a las palabras con las que terminamos una reunión. Gracias a Dios, hoy es lunes. Arranca la semana con sabiduría y energía. Gracias a Dios, hoy es lunes. Te daré las malas noticias primero y después te daré las buenas noticias. Y le tengo aquí la buena noticia. La buena noticia es de que está Sergio Rarte con nosotros ya en cabina. Nos habías abandonado, Sergio. Adner, un placer, pero jamás, nunca abandono a mis amigos. Ah, bueno. El tercer segmento del libro Tendencia nos ha hecho falta tu opinión. Muchas gracias. Muchas veces divergente, a veces de algunos de los temas, pero estamos dándole también la bienvenida a continuación a la tendencia del mercado laboral, un contenido que nos prepara Yulisa Sánchez, y el día de hoy nos va a hablar acerca de la transparencia y rendición de cuentas. Más que una tendencia, bueno, realmente se ha vuelto a una imperiosa necesidad. Todas las empresas están cada vez reforzando más su código de ética, su compliance, su normas para poder tener una mejor transparencia y una mejor visibilidad, y el día de hoy se aplaude con más a niveles sectoriales, a niveles gremiales, los esfuerzos para poder ser más transparentes, ¿verdad? Y rendir cuentas. Así de que escuchemos este contenido de Yulisa y regresamos en un momento. Aprendamos sobre las tendencias que están transformando y evolucionando el mercado laboral a nivel mundial. Y gracias a Dios, hoy es lunes, un nuevo lunes para que podamos aprender más y para que podamos seguirnos desarrollando y para que podamos también seguir compartiendo de las muchas bendiciones que Dios nos da. Yo espero que usted, amigo o amiga que me está escuchando o que me vea a través de las redes sociales, se encuentre muy bien, lleno de optimismo, de entusiasmo, iniciando esta nueva semana y sobre todo con mucha anuencia y avidez a aprender cosas nuevas, porque cada día que vivimos es una oportunidad de aprendizaje. Bueno, hoy voy a compartir con ustedes otra tendencia que está marcando el rumbo de las organizaciones y que está marcando también el rumbo de los mercados laborales en los distintos países. Y Guatemala, por supuesto, está dentro de esa tendencia o esos cambios que estamos viendo ocurrir a nivel mundial. Hoy voy a compartirles algo que se está volviendo cada vez más y más importante y está cobrando cada vez más fuerza en las organizaciones, y esto es la transparencia y la rendición de cuentas. Las organizaciones, al igual que los gobiernos, cada vez están siendo más objeto de análisis y de escrutinio por parte de los consumidores. Las empresas ahora tienen que preocuparse y ocuparse en ser mucho más transparentes en cómo elaboran sus productos y también cómo todos los elementos que intervienen para poder otorgar un servicio a los clientes.
¿Por qué? Porque ya no se trata solo de que el cliente vaya a ir a comprar un producto o un servicio porque le parece bien, porque le gusta, porque le llama la atención, sino que ahora los clientes están mucho más conscientes para poder investigar de dónde proviene ese producto, cómo se elaboró, cómo se fabricó, cómo se lleva a cabo todo el proceso para otorgar un servicio determinado que una organización o una empresa le brinda a sus consumidores, y por lo tanto la transparencia se vuelve muy, muy importante, y junto con ella los procesos de rendición de cuentas. Ahora, esta tendencia hace que también dentro de las organizaciones todos los líderes y todas las personas que trabajamos en ellas nos preocupemos y nos ocupemos de poder desarrollar esas habilidades, porque una compañía, una organización no va a llegar a ser transparente y no va a poder rendir cuentas al público o a los diferentes stakeholders a los cuales se debe si no tiene personas adentro que hagan eso, que sean transparentes y que tengan procesos de rendición de cuentas claramente definidos. ¿Por qué? Porque las organizaciones las constituyen las personas. Por eso es que la transparencia y la rendición de cuentas es algo que cada vez se está viendo con una mayor y mayor necesidad e importancia en las empresas y en las organizaciones. Así que bueno, amigos, es importante que cada uno de nosotros se evalúe cómo estamos trabajando nosotros en la parte de la transparencia, qué tan transparentes somos. Deberíamos, especialmente aquellos que creemos en Dios, buscar siempre ser ejemplo de transparencia, actuar con integridad, hablar con la verdad siempre, no importa, aun cuando la verdad en algunos momentos pueda ser incómoda, pero eso es ser transparente. Y sobre todo, amigo, amiga, si usted ocupa una posición de liderazgo, la transparencia es fundamental si usted quiere generar confianza y quiere generar credibilidad en sus equipos de trabajo. Y la rendición de cuentas, por supuesto, porque tenemos que dar cuentas de nuestras acciones, tenemos que ser responsables, comprometidos, y los procesos de rendición de cuentas son los que nos ayudan a evaluar qué tan bien o qué tan mal lo estamos haciendo, pero principalmente nos ayudan a poder tener esos procesos de mejora continua que nos dicen, bueno, lo estoy haciendo bien, pero lo puedo hacer mejor. Y por eso rendir cuentas es importante, porque no solamente eleva los niveles de compromiso, sino que también eleva los niveles de productividad. Así que, amigos, la transparencia y la rendición de cuentas son elementos que vamos a ver cada vez más demandados a nivel interno de las organizaciones, pero como consecuencia de una cada vez mayor demanda que va a haber en el público, en los consumidores, en los clientes, por contar con empresas y organizaciones más transparentes y que sean capaces de rendir cuentas por todo lo que hacen. Les saludo Yulisa Sánchez, me ha dado mucho gusto compartir con ustedes una cápsula más y espero verlos hasta la próxima. Les deseo muchas bendiciones y que Dios sea siempre su guía, su luz y su director en todas las actividades que usted emprenda. Bendiciones a su vida. Negocios, emprendimiento, empleo. Tendencias. Síguenos en Facebook e Instagram. Ilumina FM. Hola, yo soy Rosalind y hoy te traigo un hack para iluminar tu día. ¿Has sentido que tu futuro se tambalea y tu presente también? Chócales, ya somos dos. Por ello, quiero leerte Romanos 1:17. Mas el justo por la fe vivirá. La palabra fe significa confianza en Dios. Significa permitir que Dios guíe cada uno de mis pasos. Mas el justo por la fe, es decir, su confianza en Dios, vivirá. Esto fue un hack para iluminar tu día. Soy Rosalind Cepeda. Bendiciones. Muchos te ponen música para el body, nosotros para el alma. Ilumina FM, Fresh Sounds, 14 años. Tus mensajes pueden salir al aire. Comunícate con nuestros presentadores. Envía una nota de voz con tu nombre al WhatsApp 3043 8888.
Y gracias a Dios, hoy es lunes. Sea usted bienvenido. Este es el primer segmento del programa Tendencias. Y ahora, a las 5:45 p.m., estamos conversando con Sergio Herrarte y también le damos la bienvenida a mi querido Walter Maeda Machuca, nuestro economista, que también estará sumándose a esta conversación. Walter Maeda, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, hola amigos, ¿cómo están? Todo bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes? Pues aquí muy contento, Agner, de poder compartir. Hola, Walter. Hola, hola, Sergio. Qué gusto. Walter, hola, amigo. Te veo de blanco. Me imagino que solo estoy... Perdón, creo que tengo ahí un retorno. Listo. Te veo de blanco, me imagino que es por el triunfo del día de ayer en un clásico español. No es cierto. No fue así. La verdad que ayer ganaron mis equipos favoritos. Ganó el Liverpool. Aquí podemos cambiar si querés, Ganó el mejor equipo del mundo, que es el Alianza del Salvador, y el segundo mejor equipo del mundo, que es el Real Madrid. Así que estamos súper Y ganó contentos. Comunicaciones. Y ganó Comunicaciones, así que ayer fue un domingo blanco. Buen simulacro de una Navidad. Mira, hay mucha gente que no le va a esos equipos, así de que mejor vamos a cambiar de tema y hablemos de recesión económica mundial. Yo quise sacar este tema a conversación porque muchos indicadores en estas semanas fueron publicadas, incluyendo el Fondo Monetario Internacional, diciendo pues su pronóstico para el año 2023, lo cual llegaba a una conclusión de desaceleración o recesión económica mundial. Y aquí vienen dos elementos importantes. Uno es las economías, digamos, la economía europea absolutamente golpeada por el tema de la guerra y el tema de la energía. Y eso habla de que van a tener un invierno, pues sí, un poquito complejo económicamente porque la factura del gas para poder calentar el apartamento, el piso, van a tener que, se le va a triplicar, ¿verdad? Si pagaban 100, ahora va a costar 300. Sí. Y esto tiene una escala también para las empresas que tienen manufacturas muy altas, muy grandes, que alemanas o inglesas, o en la parte de Europa, que cómo van a hacer para poder contener esos precios para tratar. Se habla de despidos y se habla de gente pasándola mal económicamente, y la parte europea sin duda sí presenta ese desafío. Se habla de un Estados Unidos que, siendo una economía tan grande, tiene un crecimiento pequeño proyectado, creo que era como del 1%. Vamos a ver, lo tengo por acá, lo tengo en otra gráfica, pero México un 1.2%, Brasil, una economía tan grande, 1%. Y entonces sí se habla de un tema mundial donde se va a tener una recesión, hablando de, antes estaba en números de crecimiento 3, 4, 5, 6, y ahora voy a estar incluso menos 1, Sergio. Sí, correcto. Estamos viviendo algo sin precedentes. En los últimos 3 años vivimos una pandemia, una crisis de contenedores, una guerra, y ahora estamos viviendo la crisis energética también paralelo a todo esto. Esto afectó a la economía definitivamente, y estamos hablando de un fenómeno inflacionario que está girando alrededor de los commodities. En el 2008 lo vimos alrededor de la bolsa de valores. Este año, esta posible recesión, todavía se están discutiendo el término en los Olimpos de análisis financiero global, que son alrededor como de 8 personas, le cuento, las que deciden si es recesión o no. Okay. A veces hasta menos. El punto es que estamos girando alrededor de los commodities, de las materias primas. Ahora, está muy sectorializado todavía. ¿Por qué? Hay países que van a decrecer, pero hay otros que van a crecer, y hay unos que van a crecer más que otros. ¡Oh, sorpresa! El Caribe y Centroamérica va a crecer alrededor del 4%. Sí. ¿Por qué? Porque nos beneficia el hecho de que los commodities o las materias primas están caras. Nos beneficia porque nosotros somos exportadores de materias primas. Entonces, ese tipo de detalles son los que todavía tienen a los expertos con la palabra en la punta de la lengua, pero no la quieren decir. No quieren decir la palabra recesión. Sí. Estamos ahorita todavía en una desaceleración. Sí. Pero ya vamos a ver qué pasa. El dólar también está entre que se fortalece, sube, baja un día para otro, pero vamos a ver qué pasa, ¿verdad? ¿Cómo lo ves, Walter? Y algo importante.
Y algo importante de esto, y Sergio lo acaba de acotar muy bien, cuando preparábamos este segmento, este programa, hablamos de una recesión, pero creo que también es importante luego definir cuáles son las diferencias entre una recesión y una depresión, por ejemplo. No nos vamos a poner psicólogos acá, pero sí es importante también entender esos conceptos, entender que a lo largo de la historia se han dado diferentes recesiones y que no todas las recesiones son depresiones. Así que vamos a también a platicar sobre eso y cómo obviamente nos puede venir a impactar o beneficiar, ¿verdad?, a nuestro país en Guatemala. Así es, cómo nos puede venir a impactar en nuestro país. Se habla entonces de economías que van a estar un poco más golpeadas. China, pues, de las economías que, bueno, crece, pero al orden del 4%, ¿verdad? Por ciento. Sí. Economías emergentes por ese lado. Sin embargo, sí vemos a nivel mundial que se está dando algo. El presidente del Banco de Guatemala, en declaraciones, diciendo que, bueno, este tema de la recesión no va a afectar tanto a Guatemala, ¿verdad? Y ¿cómo entendés eso, Sergio? Hay que verlo con lupa y hay que verlo con excepciones y con granularidades. ¿En qué sentido no va a afectar? ¿A qué se refiere el presidente del Banco de Guatemala? De lo que estamos hablando, que macroeconómicamente nos podría beneficiar, pero eso no significa, por ejemplo, el Banco de Guatemala tiende a analizarlo de una perspectiva del quetzal, del valor del quetzal. Entonces, media vez haya estabilidad en el tipo de cambio, tienden a decir los analistas del Banco de Guatemala que todo va a estar bien. Nosotros somos una economía cuasi dolarizada, digo yo, porque nunca se mueve el quetzal respecto del dólar. Entonces, en ese efecto parece que hay estabilidad. Yo veo que puede ser, es real. Sin embargo, también se escucha a lo lejos que los dólares pueden empezar a salir de Guatemala e irse de regreso a Estados Unidos por un tema de refugiarse ahí. Pero ese es otro tema. Entonces, yo creo que en el corto plazo podemos hablar que el impacto inflacionario es real. Hay una inflación de alrededor del 9%, 7-9%. Eso es una señal de desaceleración, una señal de una potencial recesión. Pero no dependemos tanto, no somos tan intensivos en algunas industrias y sí somos dependientes de la exportación de materias primas. Entonces eso nos beneficia. Eso es lo que tal vez el Banco de Guatemala quiso decir en ese momento, y era una discusión sobre las personas que le decían, mire, pero la inflación nos va a afectar muchísimo, y es un estira y encoge, porque el dólar se está evaluando frente al quetzal un poco, y a nosotros nos beneficia la exportación de commodities. Entonces yo creo que en el corto plazo tal vez, en el mediano plazo yo no estaría tan seguro si la recesión nos va a afectar o no. En el 2008 todavía estamos tratando de descubrir cómo nos afectó o no. Yo creo que sí nos afectó. Pero recuérdense que nuestro mayor socio comercial es Estados Unidos. Entonces tenemos que observar cómo le afecta a Estados Unidos todo esto. Y si los gringos están diciendo que no les va a afectar tanto, es muy fácil para nosotros decir a nosotros tampoco. Pero yo le invito a que observemos un poquito. Qué pasa con el costo de las materias primas especialmente. Y en este primer segmento queríamos traer este contexto mundial, y en el siguiente segmento hablar detalles y recomendaciones de qué podríamos hacer nosotros. Pero una de ellas, vamos a hablar ya en el siguiente segmento, tiene que ver con evitar el temor, y que muchas veces podemos vernos afectados por lo que vemos y lo vemos en los medios. Sin duda, Europa la tendrá un poco compleja, me refiero por el invierno que viene, y que el estar en el invierno y tener altos costos de energía. ¿Has estado en invierno en ese lado del mundo, mi querido Walter? Sin calefacción. No he estado en esa época, pero sí, he estado en otros lados, pero ya me imagino. Sí, para mí ha sido terrible, no me imagino, o sea, ¿cómo será para ellos, pues, esa situación, ¿verdad? He estado así en cabañas aguantando frío, que dije, Dios mío, ¿qué ando haciendo acá? No se acostumbraba al calor de El Salvador, que cuando vienen de El Salvador a Guatemala
traen suéter, ¿verdad? Traen su chumpa, su chaqueta. Todos con su jacket. Y cuando hace frío en El Salvador son 18 o 19 grados. Y les digo, no, solo en mi casa está 12. Ya no me imagino si vamos allá a Shela, a Tecpan, que está más frío. Es genial, Guate. Y hablamos entonces sí, en efecto hay ciertas regiones que la parte asiática también, los países emergentes creciendo menos, Latinoamérica con un panorama bastante distinto, una Colombia que estará negativo en el año 2023, es lo que dicen las proyecciones, y Chile, que son los únicos dos países de la región de Latinoamérica que presentan indicadores negativos. Pero de ahí, aunque sea poco, pero están creciendo. ¿Qué incidencia tiene eso para nuestro país y qué recomendaciones podríamos tener o para poder considerar en el futuro? Es algo que vamos a estar profundizando en el siguiente segmento. Pero algo más en este contexto mundial, esto tiene que ver, Walter. Bueno, primero me gustaría definir, para que en el segundo segmento le metamos con todo al tema de la recesión, es que la recesión es muy diferente a lo que es una depresión. Las dos son malas. La recesión es una desaceleración del ciclo económico. Los ciclos económicos, amigos, para que ustedes nos entiendan, un ciclo es algo que sube o baja. Si usted lástima, algunos estamos en la radio y para explicarlo, pero es una curva que oscila hacia arriba, hacia abajo, vuelve a subir, vuelve a bajar. Y a lo largo de los años han existido diferentes recesiones. En los últimos 150 años han existido 14 grandes recesiones. No las vamos a ver todas o no las vamos a compartir todas, pero la recesión es eso. Quédese con la idea que es una desaceleración pasajera del ciclo económico. Y una depresión es el punto más bajo del ciclo económico. Es la base. Es ahí cuando ya como dicen acá en Guate, se le trabaron las carretas. La depresión económica entonces es algo en la cual es una crisis en la cual la demanda es totalmente débil, se contrae el comercio internacional, muchas fábricas cierran o se van al paro, hay una caída en la producción total de bienes y servicios. En cambio la recesión básicamente es algo que se da durante cierto periodo de tiempo, que pueden ser meses. Generalmente para economistas se considera que 2 trimestres, o sea, un semestre con caída en el crecimiento económico se considera ya una recesión. Pero como lo dijo Sergio, eso a veces uno lo puede definir de libro, pero pocas personas son las que dicen si esto fue recesión o no fue recesión, y lo dicen ya meses después de qué ha pasado. Eso es lo que sucede. Y también solo agregar, amigos, Sí, adelante. No, había una pregunta que nos hicieron en la semana y era que el alza del dólar, el tipo de cambio del dólar, si obedecía a alguna razón técnica. Estuvimos platicando esto también con Mauricio Álvarez y básicamente no, veíamos una ciclicidad, una periodicidad, una estacionalidad. Sin embargo, que en esta fecha crece un poco, pero la razón técnica y teórica es la diferencia de las tasas de interés. Y es que las tasas de interés han crecido, ¿verdad, Walter? Sí, efectivamente. De hecho, eso también ocasiona lo que es una recesión, y se cree que lo que en realidad el nombre todavía ni existe. A ver, en el 2020 era la crisis, hubo una recesión que es aunque usted no lo crea, la recesión la ocasionó el COVID, pero aunque usted no lo crea, fue la cuarta recesión peor, la peor, ¿cómo sería? La cuarta peor recesión que hubo a lo largo de la historia. Hubieron recesiones más crudas, más difíciles que la que pasamos con el coronavirus. Y esta recesión que estamos viviendo actualmente, muchos se la están adjudicando al hecho de que la Fed en los Estados Unidos está siendo muy estricto con sus tasas de interés, y esto posiblemente es lo que nos está ocasionando en este momento esa desaceleración económica.
Exacto. Bueno, este es el contexto de lo que está pasando en el mundo. Bueno, va a subir y encarecerse el quetzal a niveles muy altos. No se mira, pues, digamos, no es lo que se proyecta, es lo que he leído yo. Sergio tal vez tendrá otra opinión. Pero vamos a hacer una pausa y regresamos con más contenido acerca de una recesión económica mundial entre signos de interrogación y volvemos con más contenido. Llegamos a todo el mundo. Ilumina FM. $18 en punto. En este breve espacio conocerás algunas empresas que creen en la visión de Ilumina FM. ¿Equipos dañados por tormentas eléctricas o sobrevoltajes? Actualmente los picos de voltaje son los responsables de daños a los equipos eléctricos en un 75%. Prevenga estos daños con supresores de transientes ProSurge. Cuentan con certificación de alta gama a un precio competitivo. Cat Plus, generando soluciones eléctricas. Distribuidor autorizado de la marca ProSurge. Únete a nuestra comunidad en TikTok. Encuéntranos como Ilumina FM. Escucha esta y otras entrevistas con personas que marcan tendencia. Búscanos en Spotify como Tendencias Podcast. Y gracias a Dios, hoy es lunes. Estamos acá en esta conversación en Tendencias, programa número 653, Recesión Económica Mundial. Lunes 17 de octubre, Sergio Herrarte, Walter Maeda, Agner Mejía, agradeciendo el favor de su atención, recordándoles de que podemos estar en conversación a través de nuestra vía de WhatsApp 599-511, como lo hace Harold Ayala, que nos comenta esto: se vienen días terribles, seamos fuertes, fiambre, molletes, ayote, garbanzo, tamales, ponche. Hay que abastecerse de víveres, dice. ¿Cómo se llama? Harold. Harold Ayala. Harold. Un abrazo, Harold, qué buen consejo. Qué buen consejo. Harold, qué mala onda porque nos acabas de dejar las ganas. ¿Dónde encontramos un mollete hasta ahora ahorita? Sí, cabal, un mollete. Pero bueno, en el contexto, hablando se menciona muchísimo, si usted mira noticieros a través de YouTube o a través de la televisión, encontrará este tema que es muy vigente en las secciones económicas, que viene una recesión o que ya estamos en una recesión, un tema de desempleo. Los índices de desempleo de Estados Unidos no parecieran ser tan abrumadores, los que se proyectan en Europa sí lo parecieran ser. China aparece con una cantidad, pero sí, se ve que hay una desaceleración, como bien mencionaba Walter Maeda. Pero ¿Guatemala es sensible a estos cambios? La respuesta, como mencionábamos, del Banco de Guatemala era, pues pareciera ser que no tanto. Aquí, y la recomendación de Sergio Herrarte era, bueno, sí, estemos observando porque sí van a haber implicaciones en relación a temas inflacionarios, que sí eso va a tener que ser palpable. Pero, o ya lo es, ¿no? Palpable. Pero aquí viene un tema. Época de vacas flacas. Lo que leemos de José en Génesis, de la historia de las época de 7 años de vacas flacas, y tenía que ver con un periodo de escasez. Sin embargo, habían predecido unos años también de abundancia. La primera recomendación en relación a qué hacer en una época que se avisora, como tal vez de vacas flacas: tengo que tener mucho cuidado de la forma como estoy gastando. Es importante que me prepare ahorrando un poco. Es el momento ideal para revisar gastos y tratar de pagar tarjetas de crédito, tratar de evitar esa deuda cara. Es un momento ideal para prepararme y acumular, ¿verdad? La historia que leemos en Génesis de José lo tiene claro, ¿verdad? Vamos a ahorrar el 20%. 20% es mucho. Agner, ni a mí ni me alcanza para ahorrar el 5%, ¿verdad? Pero empiece con algo. La recomendación aquí es empiece ahorrando algo, y es importante para la época de vacas flacas tener. Y en esta época, uno pues pareciera ser que es más fácil el poder revisar sin presión y deshacerse de ciertas cosas que probablemente no necesita. Época de ahorrar un poco, Walter. ¿Qué podría decirte de época de ahorrar un poco?
unas recomendaciones, ¿verdad? En base a los últimos indicadores que tiene Guatemala, si bien es cierto, a ver, cayendo ya en el tema, ¿verdad? ¿Nos va a afectar o no nos va a afectar? Miren, una realidad es esta. El ritmo de inflación aumentó y se aceleró un poco. Por ejemplo, junio de este año tuvimos el índice de inflación más alto de los últimos 12 años. No habíamos tenido un indicador de inflación más alto que si no fue en junio del, hace 2011, imagínense, desde esa época. ¿Qué productos son los que han aumentado según el INE, el Instituto Nacional de Estadística? En el IPC, el índice de precios del consumidor, ¿sabe qué producto es el que más ha aumentado, amigos? La comida, los alimentos son los que más han aumentado. Y los alimentos son una fuente vital para nosotros. Y si vemos que el precio de los alimentos ha aumentado, nosotros tenemos que comenzar a establecer un índice de prioridades, un ranking, le vamos a llamar así. Y si lo hacemos rápidamente, aquí, Anner, ahí, Sergio, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué es dentro de las cosas más importantes? Yo sé que Sergio me va a decir casarme, me va a decir, pero quitemos esa, Sergio. Dentro de los aspectos, sí, dentro de esa división de gastos, si alimentos se ubica en primer lugar, para ti, o para nosotros, ¿qué sería lo que se pudiera ubicar en un segundo o tercer lugar? Para mí es alimentos, después creo que sería la vivienda y después yo diría que podría ser el combustible por el transporte. No sé ustedes, ¿qué podría ser? Así rápido. Para para mí ¿Qué igual. opinan? Igual. Sí, cabal. Bueno, la gente que tiene hijos tal vez educación. Pero bueno, exacto. Muy bien, entonces medicina. Cuando nosotros medicina, exacto. Cuando nosotros comenzamos a hacer ese ranking de prioridades, nosotros vamos a ir de lo más importante hasta lo más prescindible o lo menos importante. Y en eso, establecer esas prioridades, de repente vamos a decir, mira, de pronto es que el estar gastando en comprar videojuegos tal vez no es tan importante, ¿verdad? Como comer. O tal vez el estarme gastando la plata en ir a restaurantes súper ultra suntuarios, tal vez no, ¿verdad? Tal vez sí voy a ir al restaurante, voy a salir con la familia, pero voy a comenzar a acomodar mi presupuesto. Entonces, yo una primera recomendación, Anner y amigos, es hagamos ese ranking de prioridades. Y en base a ese ranking de prioridades, no negociemos los más importantes, como son la alimentación, la vivienda, el combustible o incluso la educación, como bien lo dijiste, Sergio. Y el resto, comencemos a ver dentro de esa escala de prioridades qué es lo menos importante y comenzamos a flexibilizar nuestro presupuesto acorde a esos, a darle prioridad a lo que sí y a quitarle prioridad a lo que no. Eso quizás sería mi primer consejo, amigos. Excelente, bueno, aquí tenemos un par de buenas alternativas en relación a ahorrar, a prepararse, a tratar de revisar ese presupuesto, a hacer una clasificación y tratar de establecer qué es prioritario para nosotros. ¿Qué otra recomendación daríamos, Sergio? Bueno, yo creo que Walter cubrió recomendaciones muy importantes, pero creo que se resume en sentarse a pensar cómo puede afectar esto mi bolsillo. A veces lo que sucede a nivel global a uno le parece muy macro, muy grande, muy lejos, pero definitivamente nos puede afectar y creo que el ejercicio que acaba de hacer Walter es importante y le puede dar la vuelta a usted también. Si usted es comerciante y vende materias primas, maíz, frijol, azúcar, ganado, a nivel bajo o pequeño, medio, entérese de los precios. Porque puede ser que esté dejando dinero sobre la mesa si no estamos enterados que ahorita hay una subida de precios y a nosotros nos afecta en Guatemala porque somos primordialmente generadores y nos dedicamos a las materias primas. Pues somos una raza de materias primas todavía. Entonces,
creo que también es importante ver eso para que los grandes negociantes que mueven muchos volúmenes también le transfieran a usted un poco ese precio si es que se puede. Creo que también es una buena recomendación. Y es oportunidad también para negociar, sentarse a negociar tarifas, sentarse a negociar precios, porque se avecina una potencial recesión, llamémosle de esa manera, potencial. Ya estamos viendo el incremento en el precio de los commodities. ¿Qué noticias buenas hay? Por ejemplo, el precio del petróleo ya no se proyecta a unos niveles tan altos, bajó la proyección, eso nos puede beneficiar. La proyección del acero también bajó. Y algunas otras materias primas también las están estabilizando porque no es tan dramático como pensamos que iba a ser. Así que no todo son malas noticias. Que no entre el pánico, informémonos bien y seamos estratégicos, ya sea que seamos vendedores o compradores de materias primas. Así es. Y otra recomendación. A ver, el tema es este. Época de vacas flacas. A las personas que tienen un poco de dinero, que han ahorrado un poco y que han tenido cuidado de clasificar bien sus gastos y tener ajustes que son adecuados para ellos, van a encontrar un montón de oportunidades de invertir. Sí. Por ejemplo, ¿verdad? Lo que se dice ahora en China. ¿Por qué viene la crisis inmobiliaria en China? Bueno, porque las tasas de interés han estado creciendo y entonces como es más caro endeudarse por tener casa, entonces ahora hay más ofertas de casas. ¿Y quiénes salen a comprar casas baratas? El que tiene plata. En el tema de los carros, igualmente también se pasan los carros un poco más lujosos, ¿verdad? O los que tienen usos más recreativos, podríamos decir incluso. O sea, no va a pasar tal vez un pick-up o un camión, no debiera. Pero pues sí, van a haber ofertas, ¿verdad? Porque tienen que irse deshaciendo y tratar de movilizarse también en lugar de 2-1. Pero ¿quién va a aprovechar esa oferta? Por supuesto, sería una locura pensar en aprovechar esa oferta con dinero prestado caro, ¿verdad? Porque entonces ahí está haciéndose más bien bolas en lugar de aprovechar esas oportunidades. Pero en esa época de vacas flacas aparecen oportunidades que las va a aprovechar el que tenga un poquito más de disponibilidad. Por cierto, quería saludar también a Ulises, que nos decía, Ulises Solórzano, que decía, en Santo Domingo, en la zona 1, todo el mes hay feria, ahí encuentran molletes. Después del programa nos juntamos ahí. Ulises, nos juntamos ahí. No sé si puedes pasar. ¡Eso! Aquí, o nos vamos allá a Santo Domingo. Nos vemos ahí. Mañana voy para allá. Santo Domingo en la zona 1 o en la antigua. En la zona 1. En la zona 1. Está súper bien, ahí está cerquísima. Llegamos ahí rapidísimo. Mi Walter, ¿qué otra recomendación daríamos? ¿Me escuchas, Walter Maeda? Sí. Perdonen que acabo de conectar mi computadora. Disculpen. Bueno, una recomendación, miren, práctica, pero súper práctica. ¿Saben qué? Siempre me puse a pensar en esta parte cuando hay gente que dice, no, es que hay bienes sin los cuales yo no puedo vivir. Y aquí espero no meterme en camisa de 11 varas con algunos amigos que saben de trabajo. Pero, por ejemplo, me dicen, yo no puedo vivir sin el teléfono, yo no puedo vivir sin el internet. Busque el plan que haga más ad hoc a su presupuesto. Busque el plan que dicen, es que yo quiero andar con mi iPhone 14. Mire, pero si no puede comprar el iPhone 10 o está esperando que salga el 14 para que usted pueda optar al iPhone 13, que después se lo va a llevar por convencimiento al 12, pensando que el 11 está más barato, se va a quedar con un 10. Entonces, busque algo que sea práctico para usted. A veces también tenemos a los hijos, decimos, no, es que los hijos ahora nacieron con la tecnología, comprémosles teléfonos a todos. Sepa cuáles son las necesidades, sepa y entienda qué es en lo que usted se puede meter en su economía y qué no. Y de acuerdo contigo, Aner, con lo que decís, el poder adquisitivo, para muchos en las épocas de crisis son épocas en las cuales puede hacer negocios. José hizo negocios en época de crisis, pero él lo hizo, y buenos negocios, pero él lo hizo viendo y analizando su época de vacas gordas, para tener para él y para más gente cuando venga tiempo de vacas flacas. Y en ese también sentido, un consejo sería, no solo viéndolo desde la economía personal, sino que también empresarial.
Ojo con esos plazos en los cuales estamos dando crédito. Ojo con esos plazos en los cuales estamos recuperando nuestras cuentas por cobrar. En el curso de la empresa, últimamente hemos estado recordando mucho lo que es el concepto de capital de trabajo. Y en el concepto de capital de trabajo, el consejo que yo les doy es: revise que la rotación de sus cuentas por cobrar sea de menos días versus su rotación de cuentas por pagar. ¿Por qué? Porque eso le va a permitir mayor efectivo que entra a su compañía, mayor cash flow, como lo decimos algunos, como lo dice Sergio ahí en sus clases de Estados Unidos. En mi rancho. El pueblo, sí. En su rancho. Eso le va a traer un beneficio. Revisa esos pequeños detalles. Miren, y por ahí dicen, yo no sé qué tamaño sea su negocio para los que son empresarios, pero dicen, miren, los millones se cuidan solos, pero los centavos, esos hay que cuidarlos nosotros. Esos gastos hormiga hay que cuidarlos nosotros día a día. Ese sería mi siguiente consejo, amigos. Excelente. Y tenemos un par de preguntas. Una de ellas era de un oyente, Josué. Tengo una casa que está en renta. ¿Es un buen momento para venderla? ¿O mejor esperar más tiempo o esperar a que pase la recesión? Es decir, ¿mejor contar con el activo ahora o con el efectivo? Lo que pasa es que si ya es tuya y ya no la estás pagando y o sea, tenés ahí un activo, mira, aquí hay un concepto que vas a escuchar siempre. Todo lo que uno tiene debiera ser vendible como por el precio adecuado. ¿Qué determina el precio? Pues la posición del mercado. Y si, digamos, te estableces un valor, un precio que esperarías que te pagaran y el mercado te lo paga en un momento, un valor en el que te sientes cómodo por decirlo así, yo compré algo a 100 y digo, yo no lo vendería a menos de que me den 200, pues. Y bueno, en este momentito tal vez es difícil que me den 200, sí, pero si me los dan, lo pensaría. Entonces, y ahí viene un concepto que también se desprende de lo que aprendimos de las escrituras en José, la historia de José. ¿Qué intercambió José? Trigo. ¿Y por qué lo intercambió? Primero, lo intercambió por dinero. Eso fue uno. Segundo, lo intercambió por bienes muebles, porque lo intercambió por bueyes. Ya sé que la gente se quedó sin dinero y entonces él empezó a adquirir bueyes, caballos, animales de carga. En este momento serían carros, serían buses, serían camiones, serían máquinas para trabajar, ¿verdad? Por eso lo intercambió. Y en tercer lugar... Por los medios de producción. Ajá, en medios de producción. Y en tercer lugar, José, hablando de José en la escritura, lo intercambió por bienes inmuebles. Tercera. Es decir, primero el trigo lo vendió, de lo que tenía ahorrado, ¿verdad? Que mencionamos 20% de ahorro. Y luego después de que ya no había dinero, ¿verdad? Lo intercambió por animales o bienes muebles. Herramientas de trabajo, etc. Y de ahí por tierra, bienes inmuebles. Entonces, ahora bien, los bienes inmuebles se venden. Sí, debía tener un precio, pero es hasta que el precio esté suficientemente maduro. En muchas ocasiones hay que esperar para que gane un poquito más de plusvalía y poder ganarle más. En muchas ocasiones. En algunas otras, lejos de ir creciendo, va decreciendo y entonces hay que aprovechar a salirse antes de que siga decreciendo. Pero normalmente los bienes inmuebles ganan valor en el tiempo y tal vez yo no saldría en este momentito probablemente a vender, a menos que me paguen algo que yo estableciera como una cantidad que pudiera ser muy atractiva para mí. Esa es una recomendación. La otra pregunta que nos habían hecho, híjoles, y ahora que encuentre la pregunta va a ser difícil porque se me perdió entre los mensajes. Vamos a ver. A ver. Yo recuerdo una de un carro. A ver, contándola, ¿la tenés ahí? Yo recuerdo una que nos estaban haciendo y nos decían, ¿será que ahora será un buen momento para comprarme el carro que tanto he soñado? Decía. Así es. ¿Es un buen momento?
¿es un buen momento, sí o no, verdad? Yo igual diría, depende. Si usted tiene un poder adquisitivo y a usted no le afecta cualquier tipo de recesión, que para mí en A o B motivo pues nos podríamos ver afectados, pues depende, podría decirles, pues cómpreselo. Pero si por ejemplo usted me dice, mire, me voy a comprar el carro, voy a hacer el sacrificio y voy a sacrificar mi presupuesto de comida o la educación de mis hijos, estoy tal vez siendo exagerado con eso, yo espero que no haya ningún papá aquí que sacrifique eso, entonces se le diría no es el momento. O la opción es, ¿de qué carro estamos hablando? ¿De un carro del año, de un carro de concesionario, o de un carro que tendría que, o se lo van a traer importado, rodado, como se dice acá? Es el costo de oportunidad de su dinero el que está en juego, y en juego el presupuesto de su familia. Así que yo se lo digo así. Y aquí hay si usted lo puede, sí. Sí, no, si usted lo puede pagar, si usted lo puede, está dentro de su presupuesto y usted tiene el dinero, usted puede tener poder de negociación. Pero si usted no tiene dinero, va a caer en crédito para hacer esto, o va a afectar en la economía de su hogar, entonces no es el momento. Sergio Pérez nos mandó la pregunta y decía cabalmente así, y nos está escuchando en este momentito: si hay riesgo de recesión económica, será prudente y económicamente beneficioso comprar un bien mueble, un carro nuevo. Hace el énfasis en nuevo, tomando en cuenta que hay unidades disponibles. Ya veo que hay promociones, por lo tanto los vendedores necesitan vender, o si hay una oferta normal y demanda baja. ¿Qué opinan ustedes? Yo sí considero que un buen amigo empresario, ha estado con nosotros también aquí conversando, dijo: los lujos se compran al contado. Hablando de si es un vehículo de lujo, ¿verdad? Yo le digo: ¿y vos compras tu vehículo de lujo así? Y él le decía: sí, si es de lujo, todo lo que es lujo, pues está bien tenerlo, pero vale la pena comprarlo al contado, es un lujo. Claro, si es un tema financiero. Y en el tema, esta es una respuesta que podría ser muy distinta para diferentes públicos. Me refiero a que, claro, es una herramienta de trabajo, incluso la depreciación, la forma de pago mensual, me sirve para mis impuestos, incluso la puedo sacar en leasing porque tengo pues que facturar bastante y mi régimen de impuesto me ayuda. Pero si no fuera el caso, hay que tener en cuenta que uno paga una depreciación por tenerlo nuevo. Hay que pagar. Y esa depreciación es un costo que ojalá y me lo pudiera evitar si compro algo usado, ¿verdad? Con un poco kilometraje. Eso es más inteligente. Yo lo que he notado es que muchas veces nos gana la gana, la emoción, el deseo. Es una cosa. Y como repito, esta respuesta tiene diferentes aristas para diferentes personas que nos están escuchando. Y no quisiera generalizarlo. Más bien, como bien decía Walter, si no está afectando su área de presupuestos que son importantes y prioritarios para en otras áreas, éntrele. Si fuera algo lujoso, tengan cuidado, a menos de que tenga suficiente plata para poder invertir. Yo sí creo que si viene una etapa de época de vacas flacas, yo debería tener ese dinero más bien disponible y tendría mucho cuidado en comprarlo con deuda y tendría mucho cuidado en temas de uso de la depreciación. Sí, creo que depende la situación de cada quien. Yo escogería un carro que me sirva para varias cosas, no solo para algo lujoso, por ejemplo, pero yo creo que depende de cada quien. Entiendo el tema de las ofertas que menciona la persona que está hablando. Parte de las características de esta situación actual es el incremento de las tasas de interés, es decir, la deuda puede encarecerse. Y el atractivo podría ser que me estén dando ahorita una deuda más barata. Yo le recomendaría a la persona que está escuchando que dé bastante de enganche. Si es que se va a meter a la deuda, porque no es garantía que los bancos no van a subir el crédito, la tasa de interés a medio camino. Ojo con eso. Pasa y puede pasar. Entonces yo daría
seguiría la regla de Andrés Panasiuk, que no sé si lo han escuchado, ahorre el 40% del carro, porque en nuestros países, desafortunadamente, yo he llegado a la conclusión que necesitamos carro. Ajá. Y la mayoría de autores financieros que tenemos disponibles son gringos. Son gringos, cierto. Y tienen acceso a carro usado muy fácil. Sí. Pero no importa. Entonces, tal vez una recomendación sería, si usted de verdad necesita el carro, de verdad le urge, espérese por lo menos unos 4, 5 o hasta 6 meses para tomar la decisión de la compra. Déjela marinar la decisión. Yo compré un carro hace poco, le voy a decir, y me esperé alrededor de 1 año para tomar la decisión porque me costó. ¿Por qué? Porque nunca va a ser atractivo comprar carro nuevo. Nunca es inteligente al final del día, pero necesitamos carro en Guatemala. Entonces, son algunas de las reglas. El tema de la deuda que se va a encarecer, analícelo bien, porque no es garantía que no le vayan a subir la tasa de interés a medio camino. Pero puede ser que por ahí vaya el tema. ¿Va a subir el precio del vehículo? No lo sé, porque la demanda de vehículos a nivel global tampoco se está sustituyendo por los autos eléctricos. Puede ser que baje el precio, puede ser que no, puede ser que se mantenga estable. Así que su decisión tiene que ser bastante financiera, no tanto pensando en voy a vender el carro en 2 años porque va a ser más caro. Piénselo más bien, como dijo Walter, voy a poder pagar el carro. Voy a poder estar tranquilo y dormir bien por las noches. Recuérdese la regla. Buen punto, sí. Si compro mi carro, o sea, voy a estar pensando 24/7, mordiéndome las uñas, tengo que pagar el carro. Ahí ya vamos mal. Entonces, marine la idea, déjela marinar y piénselo bien, yo le diría, porque si va a estar con gastritis, mejor no. Mejor no. Pero bueno. Así es. Ciertas recomendaciones. Bueno, le voy a leer exactamente lo que dijo el vicepresidente del Banco de Guatemala, José Alfredo Blanco. La economía guatemalteca es bastante resiliente, pese a las condiciones internacionales, y se estima un crecimiento del Producto Interno Bruto, PIB, del 4% para el final del año 2022. Y se proyecta un crecimiento del 3.5% para el año 2023. Esto lo aclaró durante una citación en el Congreso de la República. Es decir, que solo se ve una retracción del 0.5%. Con esto, el país se encuentra en el tercio de las naciones en el mundo que no sufrirán una desaceleración profunda. Además, Blanco resaltó que la tasa de crecimiento de crédito del sector privado es del 17.8%, es bastante, la cual es bastante vigorosa, según describió el funcionario. Otro factor que está ayudando a la economía es el crecimiento de las exportaciones en 22% y de las importaciones 31%. Esto permitirá cerrar el año con menor dificultad que otros países. Y yo termino con algo, pero bueno, conclusiones finales, mi querido Walter, porque se nos acabó el tiempo. Gracias. Mira, la verdad que el comparar 3.5, caer de 4 a 3.5 es bastante. Es bastante en nuestro país. No es muy poco. Sí, es un 13% de caída. Y a eso se llama recesión. La verdad que a eso se le llama recesión. A una caída sostenida. Ajá. Se nos va a afectar y le voy a copiar a Sergio en lo que dijo hace un rato. Hay que ver con lupa qué sectores o qué microsectores son los que van a caer o los que no. Pero nosotros tenemos que ver oportunidades y este programa no se trata de ser positivo, o sea, hablar solo de positivismo, digámoslo así. Mi conclusión final es, amigos, tenemos que tener los ojos bien abiertos, tenemos que buscar esas oportunidades. Si ya nos dijeron que hay materias primas que son las que se están demandando y van a comenzar a demandar países más grandes, esta es una buena oportunidad de hacer negocios en ese rubro. Empápese de información, conozca de los productos y abra su mente a invertir en productos que conoce. Haga su plan de ahorros, haga su ranking de presupuesto de prioridades y si usted es empresario, en el presupuesto tenga cuidado con esos gastos hormiga que no se lo vayan a llevar a usted de encuentro con esta época. Recesiones hay cada 10 o 20 años, así que es algo con lo cual vamos a vivir. Si nosotros vivimos 70, 80 años, por lo menos 4
a 6 recesiones en nuestra vida nos van a tocar. Así que es importante saber qué hacer en un momento de crisis. Esa es mi recomendación. Gracias, Walter Maeda. Vamos a hacer una pausa y regresamos con el tercer segmento, el libro Tendencia, y estaremos hablando de los capítulos 8 y 9 del libro El Poder de los Momentos. Regresamos en un momentito. Gracias, Walter. Negocios, emprendimiento, empleo. Tendencias. Aquí lo más fresh no se detiene. Ilumina.fm. Aquí cantamos en English y practicamos en español. Con mucha alabanza es como comenzamos hoy a través de Ilumina 98.1 FM. Muy buenas noches, me presento. Mi nombre es Rosalind Cepeda y es un placer, es un gusto. Lo más fresh siempre. Ilumina FM. 14 años. A las 21 horas tenemos una cita cerca de Dios por Ilumina FM. No faltes. Entrevistas, libros, recomendaciones, negocios, emprendimiento. Esto y mucho más en Tendencias Podcast. Búscanos en Spotify. Estamos comentando el libro Tendencia de Chip y Dan Heath, Momentos Mágicos. Porque algunas experiencias nos generan un impacto extraordinario y otras no. Acompáñanos a pensar en momentos para generar elevación, percepción, orgullo y conexión. Y gracias a Dios, hoy es lunes de programa Tendencias, programa número 653, lunes 17 de octubre. Y en el anterior segmento estuvimos hablando acerca de la recesión mundial y el día de hoy, en este segmento, estaremos conversando con Mauricio Álvarez, que ya está con nosotros. Mauricio, bienvenido. Agner, muy buenas tardes y gracias a Dios hoy es lunes. Muy contento de estar aquí acompañándote o acompañándoles. No sé si todavía Sergio está Sergio está por aquí. Le pedí que se quedara precisamente para que termináramos de filosofar de este tema que creo que da para mucho más de poder platicar. Y no estamos hablando de recesión, que viene un concepto de recesión y que tenemos que tener cuidado. Y hablamos de ahorrar, establecer un plan de prioridades en gastos. Se menciona que Guatemala no va a sufrir tanto, aunque sí va a tener un efecto. Y tener, si tenemos un poco de dinero, vamos a tener la oportunidad también de aprovechar de las oportunidades, porque hay gente que no se preparó y va a necesitar vender algunas cosas. Una de las enseñanzas que a mí más me ha impactado es de que ¿por qué José no regaló el trigo cuando hubo escasez? No hubiera dañado el ciclo económico, pues, ¿verdad? Tenía que seguir con el ciclo económico y mencionamos, claro, primero lo vendió, le marginó bien, después pues compró cosas y luego también tierra y propiedades. Creo que nos da una buena lección, pero aquí el concepto es intercambiar. Viene una viuda que estaba abogada en deudas y va con Eliseo y le dice, mira, mi hijo, ¿verdad? Y yo vamos a morir. Pero el milagro fue en una multiplicación sobrenatural de aceite, pero le dijo, ve a vender, ve a intercambiar, aprende a vender. Y aquí el concepto es, todos tenemos algo que dar, todos tenemos algo que salir a vender, pero si no aprendemos a vender, a intercambiar cosas, amigo, y yo es que no me da pena, me da vergüenza, no le dé pena, no le dé vergüenza, empieza a deshacerse algunas cosas que tal vez tiene en su casa y experimente, ¿verdad? Y aprenda. Pero todo debiera tener un valor, y si uno está con problemas económicos, es muy probable que no haya aprendido a intercambiar, y el tema de la época de vacas flacas siempre traerá oportunidades, Sergio. Siempre, siempre. Interesantísimo lo que dice Aner. Creo que es un buen mensaje. Tenemos que luchar por trabajar. Sí dejó la figura la Biblia de por ejemplo, la iglesia sale a rescatar a la gente realmente necesitada, pero nosotros que tenemos dos manos y podemos trabajar, y si realmente no lo necesitamos, tenemos que buscar cómo sobrevivir, ¿verdad? Cómo salir. Pero esa es la cosa, no sobrevivir, sino que sobresalir y tener un poco, y que nos sobre un poco para poder hacer negocios, que es algo hermoso también hacer negocios. Creo que es una oportunidad para repensar nuestras estrategias. Las crisis vienen para la gente que se prepara como oportunidad.
Pero es una buena lección también para los que no se prepararon y no hay que llorar. En estos momentos también hay que estar tranquilo. Si usted no está pasando penas y tampoco está haciéndose rico, tampoco se preocupe. Esté tranquilo. Con el mensaje de los molletes, los tamales, ojalá que no suban tanto el costo y podamos seguir comiendo tamalitos de vez en cuando y molletes de vez en cuando. Entonces, yo creo que hay que estar tranquilos en estas épocas, sin caer en pánico. Son una gran lección para aquellos que nos gusta la macroeconomía, la economía, las finanzas. Para mí, haber vivido ya 3, 4 recesiones fuertes en un corto periodo de tiempo están siendo una gran lección. Además de los cambios tecnológicos tan radicales que están surgiendo, van a surgir nuevas oportunidades definitivamente después de esto. Y aquí alguien nos preguntaba ¿cómo nos preparamos si solo trabajamos a raíz de un salario? Sin lugar a dudas, ahorrar es importante para tener en esta época. ¿Dónde van a surgir oportunidades, Mauricio? ¿Qué le dirías a esta persona? Mira, sí, que no se malacostumbre a vivir solo del salario, que ya que tiene oportunidad, ya que actualmente tiene un salario, que busque algunas oportunidades, puede hacerlo con más tranquilidad, pensarlo un poco más, no quedarse ahí solo pensándolo, sino tratar de diseñar, de elaborar algún proyecto donde él pueda aprovechar, invertir si tiene esos ahorros, si no ahorrar para invertir luego en esto. Creo yo que fíjate que hoy desafortunadamente hoy no pude escuchar un poquito antes sabía de qué estaban hablando, pero no pude escuchar, entonces no quiero ser muy repetitivo, pero creo que hay industrias, que hay segmentos que están creciendo en Guatemala. Por ejemplo, y no necesariamente es que uno tenga que estar en esa industria, pero te puedo poner un ejemplo, por el tema ahora que decían tamales y estaban hablando ahí de los tamalitos. El tema de la construcción sigue dándole un buen nivel de crecimiento a la economía guatemalteca. Y por ejemplo, pues bueno, donde hay construcciones, hay personas que están trabajando y ahí, por ejemplo, siempre ves los puestos de comida, se puede innovar ahí, puede uno entrar ahí, buscar dónde están. Hay una ley en Guatemala precisamente que acaba de publicarse que habla sobre cómo el Estado va a entrar a subsidiar algunos de los intereses que la gente va a pagar para los que tienen menos recursos. Y, por ejemplo, eso va a aumentar también los lugares donde van a ver ustedes construcciones próximamente, porque el subsidio es directamente sobre este tipo de proyectos. Entonces, así eso se me viene a la mente. También hay, si quiere ir un poquito más allá, también hay temas de exportación, aunque ahorita bajaron un poco los precios de los productos agrícolas. Nos hicieron el favor en el Banco de Guatemala de aumentar es una medio broma, ¿verdad? El tipo de cambio, no necesariamente que lo han hecho, no tengo pruebas, tampoco dudas, pero eso es lo que ha estado sucediendo. Aparte, pues sí hay una demanda un poquito más alta de dólares últimamente. Entonces, si hay oportunidades, hay que investigar un poco más. Creo que vale la pena hablar con gente que está en el tema. Normalmente esta gente, cuando les digo que está en el tema de la economía, como decía Sergio, de entender qué es lo que está pasando en el tema económico, no quiere decir que tengan una bola de cristal, pero pueden tener alguna idea. Y lo otro es lea las noticias. Siempre hay noticias interesantes en las áreas de negocios, de los periódicos, los poquitos que se imprimen ya en Guatemala, porque cada vez leemos menos, pero siempre ahí investigue, pregunte, o sea, ¿sabes qué leí, Mauricio? Que sean inquietos. En esta etapa de preparación, trato de ahorrar y también de prepararme, de estudiar, de aprender algo. Y siempre hay algo en el que yo destaco, me gusta, me llama la atención y debiera de ser muy consistente en prepararme. Y si esto es carpintería, y si esto es panadería, y si esto es comprar para vender, y esto también es parte de la preparación para el momento que va a tener necesidad de sacar algo nuevo, ¿verdad? Y de afianzarse de otros ingresos. Y no hay mejor forma, como bien decía el sabio Salomón, de no te sueltes de una cosa sin tener agarrada a otra.
búsquelo. Eso lo dijo Salomón. Y así es de que mientras tienes un salario, es más fácil para aprender, para ahorrar y para afianzar un negocio. Vamos a tener que irnos al tema del libro del día de hoy. Multiplicar milestone, multiplicar... los hitos, habíamos dicho, ¿no? Las mojones. ¿Mojones? ¿Te suena eso o no? ¿Te suena? Mojones, no sé. No. Multiplicar, ¿cómo sería? Postes, señales. A ver, mencionamos de victorias fáciles y la semana pasada mencionamos de aquella teoría de cómo correr 5 kilómetros, de no correr absolutamente nada y decir con un paso a paso, con una forma muy disciplinada, 3 veces a la semana nada más, 20 minutos, pero hay formas. Y el día de hoy queríamos mencionar este tema de pasito en pasito. El autor Steve Kamb, el autor de The Art of Mortal Kombat, ese juego, o bueno, los juegos de video, hablaba de la importancia de ir subiendo los niveles de dificultad. No sé hablar inglés. ¿Cómo aprendo inglés? Nivel 1. Escucho canciones en inglés. A ver. Fíjate que eso me encantó. ¿Cómo nos lo plantean, verdad? Fíjate que dice, escucho canciones en inglés, creo que con subtítulos. Haz tu oración matutina en inglés. Revisa artículos en inglés de un tema que te apasione. Trata de entender el inglés de una caricatura. Lee un libro para niños en inglés. Fíjate que me encantó por los pasos, porque normalmente, creo que en el libro lo dice también, es que lo que decimos es, ¿cuál es la clásica, Agner? Es, me voy a meter a clases de inglés. ¿Sí? No le voy a hacer publicidad, estaba pensando ahí, voy a ir a tal escuela a tomar clases de inglés, voy a ir a tal instituto a tomar clases de inglés, y entonces de repente, pues, tengo que irme a inscribir, y ya no voy, luego el horario, luego el trabajo. Entonces, fíjate que lo que veo yo es que a veces esas metas no son como muy tangibles, pero este tipo de metas, cuando las hacemos más tangibles, que yo puedo, que de veras la puedo visualizar, me ayuda mucho, y puedo ir con esas metas cortas, pequeñas, ir construyendo sobre eso. Fíjate que hasta me motivó a mí también a meterme a otro idioma ahí que tengo pendiente. Porque fíjate que así como está acá, escucha canciones en inglés con subtítulos. Bueno, eso puedo aprender. Pero, por ejemplo, puedo tener la meta, quiero ir a Estados Unidos, si es el caso del inglés, quiero ir a Estados Unidos y ser capaz de preguntar dónde está el baño, ¿sí? Y luego, bueno, quiero ser capaz de entrar a un restaurante y poder hacer mi pedido en inglés, ¿sí? O ser capaz de llegar al hotel y no requerir que en el counter me hablen en español, sino poder hacer el check-in en inglés. Mira, fíjate que no son no son conversaciones del otro mundo. O sea, son realizables con un poco de esfuerzo adicional al que normalmente le ponemos. Entonces creo que eso es lo que nos ayuda a cuando creamos esas metas más cortas, muy tangibles, que podemos visualizarlas. Entonces nos ayuda a decir, pues, de veras, ¿qué se requiere para pedir en un restaurante la comida? Entonces piénsenlo y digan, bueno, yo creo que en el próximo viaje, que es dentro de 2 meses, dentro de 3 meses, yo podría, ¿sí? Y la idea es que luego yo pueda tener una conversación con una persona, y luego que pueda leer un libro para niños en inglés, y luego que pueda entender una película. Entonces, creo que cuando lo ponemos de esa manera, podemos lograr más cosas de las que realmente pensábamos que podíamos lograr. Y aquí el siguiente paso era festejar logros. Si eres entrenador, imagínate que tomas un video de cómo los patojos, los jugadores están contigo al iniciar, y luego un periodo después de tiempo, ¿verdad? Cómo han evolucionado, y les das esa compilación en el video. ¡Wow! Una idea loca que era llevar un diario de matrimonio donde se lleva un registro de los viajes, de las cosas buenas, pero también de las discusiones que se han tenido y cómo se han solucionado. ¡Wow! ¡Qué orgullo, qué avance! Festejar los logros. Pero no solamente los logros, también generar esas metas intermedias. Y esa meta intermedia
esa batalla en lugar de pensar voy a perder 20 libras, algo diferente, como ponerme mis pantalones aquellos que usé, y aquí lo mencionaba como sin angustia. Sí, vamos, sin angustia de sostener la respiración. ¿Verdad? Digamos, establecer metas intermedias también generan avance en los logros, y eso da pie también a la meta de llegar a los 10,000 pasos o terminar una maratón en menos de 4 horas, Mauricio. Mirad, así es, y quería contar, es importante festejarlos. Fíjate que ahora que mencionaste ahorita de último la maratón, algo bonito de las carreras, y creo que es por lo que a mucha gente le ha ido gustando, es porque independientemente de qué tipo de carrera sea, ya sea una carrera de 5K, 10K, o si es una media maratón o una maratón completa, cuando terminas normalmente te dan una medalla. Y entonces uno siente como esa recompensa, ¿verdad? Ahí está el logro, y la gente la luce y la pone en las redes, y me alegro, yo de veras que me alegro ahí cuando la gente publica esos logros, porque realmente requieren un esfuerzo. Entonces, yo creo que es bien importante celebrar, que lo celebremos cuando tenemos podemos ponernos esas metas de largo plazo, o grandes, esas aspiracionales, pero generémosle también las intermedias. Entonces, vamos celebrando conforme vayamos alcanzando esas pequeñas metas, esos logros, y vamos generando esas metas intermedias. Yo puedo más. O sea, sí, es cierto, normalmente las famosas 5 o 10 libras, ¿verdad? Mira, estoy a 5 de llegar. Bueno, propongámonos 2 para los próximos 15 días, para el próximo mes, tener 2 menos. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, volverlo tangible, es decir, eso significa, por ejemplo, no tomar Coca-Cola, ¿sí? Por decir algo, no tomar Coca-Cola durante estos 15 días, o comerme la mitad de pan que estoy comiendo durante la semana por este próximo mes. Con ahí voy a alcanzar 2 libras, y luego voy a alcanzar las otras 2. Entonces, poniéndonos esas metas intermedias nos ayuda mucho a ir alcanzando las de largo plazo. Creo que sabes que ahora que estamos en temporada de fútbol americano, Ajá. Como sabrán, a mí me gusta mucho. Dicen que es el juego de las pulgadas, porque normalmente la regla en general es que un equipo tiene que estar avanzando 10 yardas cada intento. Entonces, pero ellos aprecian, no importa, avanzar unas pulgadas por lo menos. Eso puede hacer la diferencia, esas pequeñas pulgadas pueden ser la diferencia entre llegar a la meta o no llegar. Entonces, pongámonos la meta, esas metas pequeñas, y vayámonos alcanzando. Y si empezamos hoy con una de 5K, probablemente, y seguimos, y somos consistentes, vamos poniéndonos estas metas, podemos llegar luego a 10K, a 15K, a una media maratón, que son 21K, y luego terminar una maratón, y no solo terminarla, sino terminarla en menos de 4 horas, que es un grado bastante avanzado para una persona normal que no se dedica solo a correr. Que no se dedica solo a correr. Y sabes que estuve en Chicago la semana pasada, y yo me sorprendía que el día que llegué a la mera ciudad de Chicago, vi muchas personas con medallas, ¿no? Caminando. Sí. Era lunes. Pero el martes todavía vi muchas personas con la medalla caminando y en los restaurantes. Y el miércoles todavía vi muchas personas con medallas caminando. Y el jueves también vi muchas personas con medallas. No sé, me pareció, pero lo que vos decías, generaba conversaciones, ¿verdad? Era así como, era un desconocido que tenías a la par que estaba con la medalla. Corriste la maratón, ¿y de qué país vienes? ¿Y cuánto tiempo hiciste? Generaba conversaciones. Y yo le decía a mi esposa que estaba en el viaje, le decía, yo creo que también han de dar algún descuento cuando entras con tu medalla a un restaurante. No sé, ha de haber algunas cuestiones especiales que te dan algunos lugares, pero sí generaba ese reconocimiento que menciona aquí el libro. Metas de llegar a cumplir ciertas cosas. Si usted tiene la meta de cumplir cierta cantidad de pasos al día, y probablemente la noche esté alrededor de la cama dando vueltas para poder llegar a su meta, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace eso? Uno están a nuestro alcance, y 2, los hemos elegido precisamente porque vale la pena alcanzarlo. Y eso es lo que tiene que ver con esos hitos y con esas
metas medianas que tenemos. Sí, la meta es grande, pero la tenemos que descomponer en pedacitos que puedan ser alcanzables. Y otra cosa, premiarnos con algo cuando las alcancemos, ¿verdad? Bueno, así es. Punto número 9, capítulo 9, practicar la valentía. Por cierto, hay un bonito libro que les recomiendo que se llama así, Valentía. Coraje se llama el libro. Hermoso libro que habla acerca de la valentía, pero empieza con un relato de en Nashville, los sit-ins, los sentadas serían, que había discriminación, ¿verdad? Racial. Y en febrero de 1960, un grupo de personas de color llegan a restaurantes, se sientan en las áreas que están destinadas para personas blancas y se exponen a que los maltraten, a que les digan de todo, a que no los atiendan. Y esto generó un movimiento, pero no se trata solamente del valor que tuvieron, sino que lo ensayaron. Amigo oyente, escucha esto que le voy a decir. Esta para mí ha sido la lección más importante que he recibido en muchísimos años. Ha sido de que si yo le tengo miedo a algo, tengo que practicar. Si usted tiene miedo a salir en público y dar un discurso, practique hasta que se le quite el miedo. La mejor forma de luchar contra el miedo es practicar, y esto es lo que hicieron estos personajes de manos de un mentor, ¿verdad? Que les enseñó en la vida real trayendo. Yo recuerdo haber visto una película recientemente, la voy a buscar y se la comento, donde relatan cabalmente cómo era este proceso, ¿no? Donde venían, se exponían a que realmente los golpearan, a que le jalaran el pelo, de que les fumaran encima, ¿verdad? Para que en la vida real, cuando sucediera, supieran cómo reaccionar. Pero se trata de la valentía, se puede también generar practicando, Mau. Así es, y mira, a mí también me pareció muy interesante porque pues estamos hablando de momentos memorables, ¿verdad? Y entonces un momento memorable es algo como lo que escriben acá, donde ellos se toman una posición sobre el tema de la discriminación ahí en su lugar, ahí en Estados Unidos, no recuerdo dónde es que fue. Nashville, en Nashville, en Tennessee, ¿verdad? Ajá. Entonces, lo que me sorprendió es que algunas cosas las fueron a aprender y las ensayaron. Entonces, porque estos momentos memorables no es como los que anteriormente estábamos hablando de celebración, donde de reconocimiento, donde realmente podemos practicarlo y aunque sea espontáneo, podemos como prever, estar preparados para esos momentos. Los de coraje no sabemos, no son muy espontáneos, entonces no podemos así como programarlo, sino salen de repente. Entonces, ¿qué es lo que nos aconsejan? Es ensayarlos. Y nos habla de miedo, nos habla ahí de temas de donde donde debemos de tener valor, donde debemos de tener coraje. Y lo que dices, mire, practique. Y fíjate que ahora que lo mencionabas, el tema, por ejemplo, de hablar en público, a mí, ¿sabes qué? Me daba un cacho de temor. Y un día alguien me dijo, hace muchos años, me dijo, mira, practica y ponete a hablar enfrente del espejo. Entonces, ¿sabes qué? Tenía mi espejito en el baño y lo ponía en el baño y ahí me ponía a hablarme y me contaba y me leía historias. Fíjate, agarraba la Biblia y me leía historias de la Biblia, y entonces con eso practicaba no solo leerla, sino poder ver de frente, etcétera. Y mira, lo hice una infinidad de veces, entonces me funcionó mucho. Con eso fui perdiendo como el miedo, el temor a hablarle a las personas, a hablar en público, y luego pues practicando conforme uno va recibiendo la oportunidad, o como hablabas también hace un momento, hablándole a desconocidos, así por sacar conversación, y más si lo ven con una medalla. Olvídense, usted solo le pregunta una cosa y él se va a encargar de contarles el resto. Entonces, es bien interesante que no podemos predecir o programar momentos memorables que tengan que ver con el coraje, pero sí podemos estar preparados para esos momentos. Y el último elemento que quería conversar era la terapia de exposición, Mauricio, y se trata de que a mí me dan mucho miedo las arañas, las tarántulas, entonces la terapia de exposición tiene que ver con que esas arañas están en un frasco, yo me acerco al frasco
yo con un pincel toco la araña y una serie de pasos que parecieran ser muy sencillos hasta llegar a tener la araña montada en mi mano. Es decir, después de eso poner la araña con mi brazo bien enguantado con una cosa para que camine encima. ¿Verdad? Y cómo voy dando ciertos pasitos para poder evitar el miedo a tener a las arañas. Y eso se le llama terapia de exposición, ¿verdad? Este fue un experimento que se dio. ¿Y en cuánto tiempo le tardó a las personas llegar a tocar la araña que eran muy miedosas de la araña? 2 horas. Eso sí, imagínate, yo hubiera pensado que era una terapia de semanas. Así es. Y mira, lo interesante es ir de nuevo, paso a paso. Sí, primero probar hasta lo que decían en este experimento era, bueno, hasta qué distancia puede uno pararse después de tener como ese asco, digamos, así ¿verdad? Esa fobia. Y entonces dicen que como a 1,5 metros, 2 metros. Y luego van y con un guante especial se acercan y bueno, y van llevando los pasos. Lo mismo con cualquier cosa. Mira, estaba pensando, tengo una amiga que le tiene pavor a los aviones. Entonces, fíjate que sus pasos son, bueno, llega al aeropuerto y pregunta, fíjate, desde el counter pregunta, por ejemplo, ahí pregunta cuál es el nombre del piloto y qué tipo de avión es el que van a... Y ella se sabe ya todos los tipos de aviones, qué modelo de avión es en el que va a volar, fíjate. Y luego, bueno, pasa migración, pasa todo eso. Cuando llega a la puerta, le explica, creo que incluso va con su carta del doctor y le dice, mire, yo necesito, porque yo tengo esta fobia, entonces yo necesito conocer al piloto. Entonces van y le ayudan, le asisten y le presentan al piloto. Y ella le hace varias preguntas, a qué altura van a volar, qué ruta van a tomar. Y mira, los pilotos tienen esa sensibilidad y le cuentan, le responden sus preguntas y dice, muy bien, le dice, confío en que usted va a manejar muy bien el avión. Y con eso ha logrado volar muchísimo a pesar de esa fobia, ha podido ir superándolo. Entonces son pasos, va haciendo sus pasos y ella va logrando cada vez viajar y disminuir esa ansiedad que manejaba antes al volar. Y el último elemento, pensar y preparar una respuesta antes de tenerla. Es decir, si sucede tal cosa, yo haré tal otra. Y esta idea de fijarse una respuesta en su mente le ayuda muchísimo a superar situaciones desconocidas que le traerán terror. Hacen un ejemplo de aquella persona que quiere beber menos alcohol y dice, si me ofrecen un compañero o un camarero una siguiente bebida, voy a pedir agua con gas. Y la forma de tener esa respuesta en su mente, en su cabeza, les ayuda a ir avanzando más, ¿verdad? Cuando salga del trabajo, yo voy a pasar al gimnasio, pero lo tiene que setear en su mente. No tiene que decir, bueno, voy a ver cómo me siento. No, lo tiene que setear en su mente y eso genera una tasa de éxito absolutamente sorprendente. Vale la pena pensar en ese escenario. Vale la pena estar preparado. Y les voy a dar una buena noticia para todos aquellos que siempre andan luchando por subir de peso. Esto se puede, por bajar de peso, perdón. Esto me acuerdo que mi nutricionista lo recomienda mucho. Ella dice, mira, o sea, hablen con las personas que conocen y vayan preparados cuando van a un restaurante y sepan qué pedir de una vez. Vayan con eso pensado. Entonces ella me decía, ok, vas a ir, cuando vayas a este restaurante ya no vas a comer eso, vas a ir de una vez con tu comida planificada. Eso me pasaba mucho cuando salía de viaje y normalmente tendía a crecer mucho en esa época. Entonces me daba como ese plan. Entonces yo ya decía más o menos, ella me daba más o menos alguna idea de qué cosas podía comer y ya yo llegaba con el plan hecho, ya llegaba mentalmente preparado. Voy a ir a este restaurante tan rico y voy a comer este plato y este plato. Entonces ya no iba así como, bueno, vamos a ver qué hay y a atorarme, y de veras funciona mucho, mira, funciona si uno va preparado. Aquí el ejemplo del alcohol es muy bueno y así el de muchas otras cosas, si uno va preparado, por ejemplo, a una reunión donde uno tal vez quiere ir, pero no quiere involucrarse, acabar en el tema de la bebida y salir temprano, vaya preparado ya con su respuesta cuando diga, bueno, me voy, ya lleve esa respuesta lista y la gente va a ver que lo va a respetar y lo va a dejar ir tranquilo. Y había un elemento que no nos dio tiempo a hablar, pero tal vez lo platicamos la próxima semana antes de hablar del siguiente capítulo, y era la práctica hace el maestro, ¿verdad, Mauricio? Y se le puede decir a los patojos adolescentes, no tomen, no
tengan cuidado con la marihuana, con las drogas, pero la práctica hace el maestro y cómo ponerlos a practicar en situaciones, en lugar de decirles nada más el discurso, genera un cambio dramático, es decir, generar situaciones pensadas en las que se genere esa discusión. Pero bueno, será un tema para la próxima semana. Mauricio. Hay que llevarlos, hay que ayudar a los jóvenes, a los que trabajan con jóvenes, a ayudarlos. Y este es un buen ensayo también de enseñarles cómo responder cuando se estén enfrentando a una situación donde ellos estén incómodos. Mauricio, muchísimas gracias. Nos miramos la próxima semana, ¿te parece? Un gusto, Agner. Un gusto saludarlos a todos. Que tengan una feliz semana y gracias. Recuerden, gracias a Dios, hoy es lunes. Los bendecimos. Gracias por habernos acompañado y lo esperamos el próximo lunes. Tendencias es una producción de Ilumina FM. Conoce más visitando ilumina.fm. Este programa fue presentado gracias al patrocinio de Cat Plus. Generamos soluciones eléctricas para ti. Llámanos al 2204-9494.